Continuamos aquí con Ramón Tejada Holguín y con la espada de Damocles pendiendo sobre nosotros de una transmisión, sí, claro, de la transmisión que habrá dentro de unos minutos de la Conferencia Internacional sobre Compras Gubernamentales en el Hotel Crown Plaza, ahí en el Malecón, donde estará el presidente de la República y pronunciará algunas palabras allí, o sea que lo que nos llega la señal de allá, el aviso, pues estamos aquí aprovechando el tiempo con nuestro querido Tejada Holguín, como todos los miércoles. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la ANGE, ha tenido su reunión anual recientemente y ha externado, ¿no?, su preocupación por el estado institucional, las debilidades institucionales, decía, ¿no?, y los últimos casos de corrupción que dice que afectan el clima de negocios en la República Dominicana. Me gustaría que abordáramos un poco el tema que ha puesto en el tapete la ANGE, ¿no?, como tema de esta reflexión. Sí, bueno, Ramón. mira, lo primero que deberíamos señalar es la idea que plantea Ángel de que los recientes casos de corrupción, la primera tenía que ver cuáles son esos recientes casos de corrupción, a cuáles se refiere y dónde están los hechos concretos sobre ello para analizarlo y tomar en cuenta. Primero porque, mira como tú mencionas ahora mismo este Congreso Internacional de Compras y Contrataciones Públicas. Sabes que Yocasta Guzmán, que es la directora general de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y Concesiones, es presidenta de un organismo internacional sobre esto y ha recibido una gran diversidad de reconocimientos, precisamente por los avances que ha tenido la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas en estos últimos 3 años de gobierno. Ella fue nombrada el 16 de agosto del año 2012. Si solamente la presencia de eso. Imagínate que los proveedores del Estado se han multiplicado por 3, cerca de por 3, pasando de unos 15.000 a prácticamente 60.000, en donde la mayoría son mujeres. Pero imagínate que en el gobierno, ¿cómo se hacían antes las asignaciones para la construcción de aulas, viviendas, las cocinas de las escuelas, los remozamientos? ¿Cómo se hacían? Grado a grado. Grado a grado. Desde el 16 de agosto del año 2012 se están haciendo por concursos públicos, por concurso. O por sorteo. Sorteo público, mejor dicho, y por concurso, pero sobre todo por sorteo, a un nivel de que ha permitido que una gran cantidad de ingenieros pues tenga acceso a construir una de estas aulas. Yo sé que me imagino que están mencionando el caso del ingeniero que se suicidó en Oizoe, que puede ser un caso. Lo que olvidan es primero que una de las personas involucradas, que es el que dicen que había sido sacada por el actual incumbente de Oizoe. Lo que no toman en cuenta es que las personas que han sido acusadas directamente y sobre las cuales hay determinada prueba, están presas. Están presas. Y además de eso, quien ha llevado la voz cantante en esto ha sido precisamente el nuevo incumbente de Oizoe, porque el anterior había sido sustituido. Lo que quiere decir que se está haciendo efectivamente lo que debe hacerse. ¿Qué otra cosa puede hacer el gobierno que no sea someter cuando hay pruebas y que la justicia siga su curso? Y en este caso, pues evidentemente lo ha hecho. Lo que uno diría es, bueno, pero vamos a reconocer que se está jugando cada quien su papel en este sentido. Pero además de eso, mira, hay un organismo internacional que hace un análisis de los presupuestos que llaman presupuesto abierto, que aquí lo representa la Fundación Solidaridad de Santiago y también Participación Ciudadana, que hace poco nos ubicó a nosotros en un crecimiento extraordinario en cuanto a presupuesto abierto y transparencia y por encima de la media mundial, con alrededor de un 53 puntos. Habíamos pasado de 30 y algo a 53 en los últimos 2 años desde la última vez que se midió.
quiere decir que, bueno, estamos viendo muchos indicadores, no solo de los indicadores del gobierno, sino los indicadores internacionales, que están evidenciando mejoría sustancial en el plano de la transparencia y la institucionalidad. De manera que la ANGE, ¿por qué pone esto en el tapete? La preocupación es válida. Eso te iba a decir, la preocupación es válida, porque no estamos diciendo, la República Dominicana viene de un déficit institucional y de transparencia de más de 100 años. Grande. Bueno, si quiere lo podemos poner en la democracia moderna, sí. Vamos a ponerlo desde la muerte de Trujillo, desde el 61 hasta ahora. Para ponerlo corto, ¿verdad? Para ponerlo corto. Sí. Nosotros venimos de cerca de efectivamente 55 años de lucha para poder lograr una nación institucionalizada, con reglas del juego claras, con leyes que se respetan y mejorando el entorno cada vez más. Y bueno, vamos a juzgarnos por lo que hemos hecho efectivamente y no por lo que usted cree que debe hacerse simple y llanamente. O porque ahí está el error. Porque usted dice, mira, es como si yo quisiera que la sociedad dominicana, yo me acostara a las 3 de la tarde y me levantara al día siguiente y de repente la sociedad dominicana no tuviera ningún problema, fuera democrática, los estudiantes tuvieran todos sus libros que necesitan, en las mejores condiciones las aulas, con la alimentación que es necesario, con la mejor salud del mundo, todo eso yo quisiera, pero eso no se puede, hay que trabajar para eso. Entonces, si usted va a evaluar a un partido, a un gobierno, a un presidente, a una propuesta, ya sea electoral o a una propuesta que se esté ejecutando, usted no lo puede evaluar porque resolvió el problema de golpe y porrazo. Usted lo tiene que evaluar si los pasos que está dando van en el sentido correcto, si los pasos que está dando van en la solución de problemas que son ancestrales. Es decir, tú quieres algo mejor que lo que se está haciendo en República Dominicana, que viene gente a verlo de fuera, que la jornada extendida. De hecho, a mí me invitaron a una institución del BIA a presentar algunos de los logros de la jornada extendida a Estados Unidos hace poco tiempo, porque todo el mundo lo está viendo y observa que está bien. Pero ¿hemos resuelto el problema educativo? No, todavía hay problemas que hay que resolver de calidad, hay una serie de situaciones que tú no las puedes resolver. Las ventajas de todo este proceso se van a ver totalmente en República Dominicana cuando salga la primera generación. Claro. Y para que salga la primera generación nos faltan alrededor de 8 o 9 años para que salga esa primera generación beneficiada de todo este proceso. Ahora, ¿que hay mejoría? Sí, hay mejoría evidente, hay mejor calidad, los muchachos están asistiendo más tiempo a la escuela, hay gente que antes no podía asistir a la escuela porque tenía que ganarse la vida, ahora con la jornada extendida, el almuerzo, el desayuno, la comida, pues ya puede quedarse en la escuela y eso ya es una mejoría sustancial. Entonces hay que juzgar las cosas por el hacia dónde vamos, no solo de si ya llegamos, claro. Porque con un déficit de más de 50 años, tú no llegas de golpe y porrazo. No se trata de un carro de carrera, de un Ferrari, que pasa de 0 a 100 en 2 segundos. No, en políticas públicas hay que ir con tiempo y hay que ir real y efectivamente ejecutando esta política pública según las necesidades de la gente. Que el déficit es mucho mayor en términos de tiempo porque estamos contando nada más de la muerte de Trujillo para acá. No, sí contamos. No estamos contando ni siquiera los 30 años del propio Trujillo. Claro. Que fue la entronización ya de la corrupción a niveles, ¿verdad? Sí. De obscenidad ya supremos, ¿no? No, y que a veces hablan de que no había corrupción, pero la peor corrupción que existía cuando Trujillo era que teníamos una familia que era dueña del país. Dueña del país, una familia dueña del país. Pero a veces otras 8 o 10 familias que eran amigos de esa familia, claro, y por lo tanto eran parte del botín. Que se recuerdan que no habían delincuentes, que no había nada, pero ¿qué mayor delincuencia, por ejemplo? Una ley que prohibió que la gente anduviera descalza. Que el más grande delincuente era precisamente el jefe del Estado. Pero una ley que prohibía a la gente andar descalza.
Y tú dices, bueno, pero está bien, porque para que la gente se acostumbre. Sí, pero ¿quién era el dueño ¿Quién era el dueño? De la fábrica de zapatos, la fábrica de la FADOC. Entonces creo que hay una tendencia en algunos sectores, incluso de la comunicación, a centrarse más en el problema que en las soluciones que se le están dando al problema, porque hacen tabla rasa. O sea, se centran en un caso como este de la OISOE, y ¿no? olvidan todo el Pero entonces proceso. olvidan todo lo que se ha hecho con la cuenta única del Tesoro, por ejemplo, donde ya más de 200 instituciones pasan por esta cuenta única del Tesoro, que hay que saber lo que eso significa. Y más de 3.000 cuentas eliminadas. Más de 3.000 cuentas eliminadas. Hay que saber lo que esa sola acción significa. Esa solita acción significa. Y hay que ver cómo está, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda empeñado en corregir las distorsiones, y el Ministerio de Administración Pública, las distorsiones en las nóminas, con las personas que están en 3, en 4 y en 5 nóminas. No, hay todas las instituciones que están en el CIMAC, es un sistema que existe de administración pública donde están todas. Todos los ministerios e instituciones que están ahí, en eso, y que están ya en la cuenta única con Contraloría, tú no puedes trabajar en esas instituciones, en 2 de ellas. Automáticamente la nómina pública rebota, grita. Y nosotros hemos visto casos más, hemos tenido situaciones en las que hemos querido contratar a alguien para hacer un trabajo específico y no hemos podido porque esa persona ya trabaja para una institución gubernamental y es simple y llanamente imposible tenerlo. No se le puede pagar por nómina. No, no puede. Y no se le puede pagar como contratado porque está total y absolutamente sistematizado y computarizado. Y eso es institucionalización, y es un trabajo fundamental. Pero yo veo, por ejemplo, algunos periodistas, amigos míos, que una de ellas criticaba lo que hizo alguien que cogió uno de estos trailers, ¿no? Estos furgones, y lo convirtió en una casa rodante prácticamente, y para la campaña electoral, y le puso el Danny Home. Ah, sí, o sea, sí. Y ella se lanzó contra el presidente por eso, como si el presidente tuviera algo que ver con eso. O sea, como que en este país cualquiera no puede hacer eso. Si tiene los cuartos y le da la gana, y sabe Dios, como si aquello fuera un pecado y como si aquello fuera una decisión oficial, gubernamental, etcétera. Exactamente. Lo cual es un disparate. Y eso es un gran disparate y demuestra cierta debilidad institucional del periodismo dominicano a propósito de la institucionalidad. Lo que tenía que hacer era ir a investigar eso. Claro, ir a investigar es el primer elemento. Ir a investigar y establecer la prueba. O sea, tú no puedes... ¿Por qué también, mira, el peor daño que se le ha hecho a República Dominicana en cuanto a la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, y te lo digo yo que he tenido mucho tiempo trabajando en estos temas, y es uno de los temas y uno de los elementos que más me preocupan en la sociedad dominicana. Y ahí están los escritos y ahí está mi práctica política en ese plano. Pero si hay algo que le ha hecho daño a la lucha contra la corrupción en República Dominicana, es la denuncia alegre y sin prueba. Y el asumir de antemano, es decir, en vez de tú decir, mira, consistentemente tenemos evidencia de que esto es así, 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 hacer acusaciones, por ejemplo, para que veamos a lo que me refiero, el PRM hizo una propuesta de modificación del presupuesto, que tiene la ventaja, vamos a decirlo así, de que terminan admitiendo que ese presupuesto en términos de ingresos y gastos era el posible, porque no hace ningún tipo de cambio. Pero uno de los pilares que tiene para reestructurar y decir que se le puede aumentar el salario a la gente es de que ahí hay una sobreestimación de un 5% de las compras y contrataciones. Entonces uno dice, pero ven acá, espérate. La gente que hizo el presupuesto dijo que durante el año que viene esta cantidad de dinero se va a usar en compras y contrataciones. Y usted está diciendo que hay un 5% de sobrevaluación. ¿Cuáles son los criterios en los que usted se basa eso? El criterio en que se basa es el siguiente, que todos los funcionarios le piden comisiones a la gente.
espérate. O sea, todos los funcionarios le piden comisiones a la gente, todos, absolutamente todos. Y entonces tú te vas a ahorrar un 5% claro, de esto. Ellos calculan. Bueno, ahí viene el elemento. Primero, que es una denuncia pueril, ahí no tienen prueba, no tienen nada, están diciendo algo que se supone que es. Pero segundo, si eso fuera cierto, ese 5% no se lo ahorraría el Estado, porque el 5% que supuestamente los funcionarios le cobran en comisiones, quien lo pierde es el proveedor, no es el Estado que se lo ahorraría en última instancia. Pero además de eso, no es así, es mentira. Yo no voy a negar que puedan existir en algunas instituciones algunos elementos que hay que denunciar y que deberían ser sometidos cuando hay evidencia clara y precisa. Pero usted no puede tomar Pero usted no puede decir que todo el presupuesto nacional tiene en ese plano un 5%. Ni un presupuesto puede descansar sobre supuestos como ese. No, imposible. Es una barbaridad. Imposible. Entonces, ese tipo de politiquería, ese tipo de situaciones que se presentan, es que desprestigia precisamente al movimiento. Mira lo que está ocurriendo ahora con OISOE. Tenemos un nuevo incumbente que ha sido responsable, que ha ido a la justicia, que le ha dado seguimiento a la situación que se presentó, que ha dicho inclusive con mucha energía que la va a mantener en la... Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que este es el que debe pagar los platos rotos? De lo que hicieron otras personas que están presas y que el lugar se sigue investigando. Entonces, vamos a ser un poco más, vamos a decir, analítico en términos de esto y establecer con claridad, pues, a dónde es que debemos dirigir nuestros cañones a la hora de la lucha contra la corrupción. Hay un oposicionismo alegre aquí. Irreflexivo, además, porque ese es el caso que tú traes a colación, el del PRM. ¿Por qué esos técnicos del PRM, militantes del PRM, que lo fueron también del PRD y de la Comisión Económica del propio PRD antes, ¿no? Antes de irse al PRM, ellos conocen los mecanismos a través de los cuales deben introducir cualquier tipo de petición para que se revise? ¿Por qué no lo llevaron a la comisión de diputados que ellos tienen ahí en el Congreso discutiendo el tema? ¿Por qué no lo introdujeron por ahí? Ese hecho evidencia también otro elemento que es muy terrible en términos de hacer política. Aquí creen que las personas no se dan cuenta de las cosas, pero la gente ve cuando hay ciertas dobleces, cuando tú tienes un discurso y tu práctica no lo sustenta. ¿A qué me refiero? Dentro de los argumentos que utiliza el PRM para la presentación de esta propuesta alternativa, vamos a decir, esta revisión presupuestal, que son un grupo institucional, la institucionalidad por encima de todo, muy bien, pero entonces se olvidó de que primero, el presupuesto, hace más de un mes, el Poder Ejecutivo lo entregó al Congreso Nacional. Casi 2 meses antes de lo que dice la ley. Sí, y hace que lo entregó al Poder Legislativo, al Congreso. Que el Congreso es quien está discutiendo y es el Congreso el que puede modificar o no puede modificar en este momento lo que sea del presupuesto nacional. Es en el Congreso que se tiene que dar esa discusión. No está en la cancha del Poder Ejecutivo. Salió de la cancha del Poder Ejecutivo a finales de septiembre cuando lo envió al Congreso Nacional. Pero ahora viene lo bueno. El PRM tiene 40 diputados, más de 40 diputados. Más de 40. Con lo cual puede entonces en el Congreso intervenir sobre este tema. Pero además de eso, hubo una comisión bicameral que estudió el presupuesto nacional y en la cual estaba representado el PRM, que tampoco presentó esto. Entonces, ¿qué hace el PRM? Obviamente, ahí es donde se ve que todo lo que ha hecho es una demagogia política y es hasta cierto punto, entre comillas, legítimo en términos de campaña política. Sí, claro. Lo que quiso fue posicionar a su candidato frente al presidente de la República. Y viene y presenta un presupuesto fuera del tiempo, fuera de los espacios institucionales, haciendo, como decimos en buen dominicano, un bulto con esto. Pero ¿por qué no lo presentó donde era? Si la intención era real y efectivamente que esto tuviera efectos en el presupuesto nacional y que se considerara esta propuesta, ¿por qué no lo hizo donde se está discutiendo el presupuesto nacional? En la comisión bicameral del Congreso Nacional y a través de sus diputados. Eso es institucionalidad. O sea, la idea
era hacer una página en los periódicos. Hacer una página y decir... Diciendo todo lo que querían La idea decir. era denunciar algo y ponerse donde el capitán lo vea y donde la gente diga, pero lamentablemente con un elemento tan importante como el presupuesto nacional y que además es el principal para cualquier país del mundo, instrumento de desarrollo, con el que no debería jugarse así. Se nos agotó el tiempo, tocayo. Gracias por estar ahí en estos análisis con Ramón Tejada Holguín, aquí en Ojalá. Parece que nos va a dar tiempo a entrar en Ecomundo con el economista Lucas Vicen, antes de irnos a la Conferencia Internacional de Contrataciones y Compras Gubernamentales, donde estará el presidente de la República acompañando allí a una cantidad importante de expositores que vienen de otros países a acompañar a Yocasta Guzmán, además. Quédese ahí, sí, para que compartamos el comentario de Ecomundo. No se vayan.